Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. De regreso, amigos, en A Primera Hora, y en este momento, en nuestra entrevista central del día de hoy, tenemos a una persona que yo quiero mucho. Es el papá que me regaló el ejercicio de la política. Qué bueno que tú lo dijiste, porque si no lo decías tú, lo iba a decir yo. Aunque peleamos mucho, porque tengo que decirlo, yo sobre todas las cosas, pero aquí está esta persona que de verdad que quiero mucho, es miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo, titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales y quien me jala a mí de vez en cuando, Manolo Pichardo. Buenos días. Buenos días, Manolo. Buenos días. Amigo nuestro también, Eduardo, tú sabes, cariñosamente amigo nuestro. ¿Cómo está, Manolo? Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar conversando con ustedes y el público. Tú sabes que este espacio, aunque no lo haya dicho antes, este espacio es tuyo. Y yo sé que tú eres fiel seguidor de este espacio y que a veces está de acuerdo y otras no, pero eso es parte del ejercicio. Me encanta cuando dice, Manolo no está de acuerdo y eso está bien. Acuérdate que yo soy periodista y, claro. y yo sé de que debe haber diversidad de opiniones. Claro que sí, claro que sí. Y aunque sea diverso, lo importante es que estás ahí, que estás pendiente de este espacio, claro, que como decíamos es tuyo también. Manolo, cuéntanos un poquito de cómo va la Fuerza del Pueblo y los planes que tienen, sobre todo viendo el panorama político y geopolítico que se está dando. Bueno, la Fuerza del Pueblo ahora mismo está inmersa en los preparatorios de su Congreso. Es el segundo Congreso, el primero fue el Congreso Constitutivo. Este es el primer Congreso ordinario del partido realmente. Y ya el pasado viernes nosotros dimos inicio al Congreso, pero tenemos pendiente, a pesar de haberlo aperturado, la elección de los integrantes de la comisión que dirigirá el Congreso. De todas maneras, si allí aprobamos ya la cantidad de mesas temáticas que van a discutir los temas relativos a la vida partidaria. Entre ellos está una mesa que tiene que ver con los estatutos, mesas que tienen que ver con medio ambiente, economía, política internacional, declaración de principios, en fin, todos los temas que definen la vida diaria de un partido político. Esta noche nos vamos a reunir porque está pendiente la conformación, como dije, de la comisión organizadora y que coordinará el Congreso del partido. El Congreso le hemos denominado Franklin Almeida, en honor al compañero Franklin, y ese es el Congreso, diríamos, ordinario. El Congreso elector, que es otra parte, lo hemos denominado Congreso Manolo Tavares Justo. Y en ese Congreso, que hoy se supone, o quizás cuando ya se integre la comisión, fijarán la fecha del Congreso elector. El Congreso ordinario se toma un tiempo, porque la discusión de documentos diríamos, es escabroso, hay diferencias, en fin, se toma un tiempo para esa discusión y probablemente duremos algunos 5 o 6 meses en la discusión de las mesas temáticas. Luego entonces se fijará la fecha para el Congreso elector, en donde se elegirán todos los dirigentes de nuestro partido, desde los presidentes de dirección de base hasta el presidente de la organización. Entonces ahí pasarán por ahí presidentes de direcciones de base, presidentes de direcciones medias, presidentes de direcciones municipales, provinciales, pasarán por ellos las titulares de secretarías, los vicesecretarios de las secretarías, Secretaría General del Partido, Presidencia del Partido y titulares de secretaría. Todo el mundo tiene que someterse a votación. Sí. Manolo, la Fuerza del Pueblo en el proceso pasado, de una u otra forma, tuvo un desempeño importante, inclusive quedando en la votación presidencial como segunda fuerza política. Tan cerca de las elecciones, ver este proceso obviamente va a significar cambios importantes en la organización. ¿Qué persigue la Fuerza del Pueblo posterior a este Congreso? Es decir, ya logramos esto, de aquí vamos hacia allá y eso debe pasar en el Congreso, primero. Y segundo, ¿qué aspiración? Porque los políticos siempre deben tener aspiraciones. Eso yo lo he ido aprendiendo en la vida política. ¿Qué aspiración tendría Manolo Pichardo de cara a este Congreso? Son varias preguntas. Bueno, empezaré por lo primero que abordaste. La Fuerza del Pueblo es una organización que se creó para estar al lado del pueblo dominicano, defender sus intereses.
Y por lo tanto, luego de este proceso electoral, nosotros vamos a acompañar al pueblo para, primero, ver qué es lo que plantea el gobierno con relación a una posible reforma fiscal. No tenemos una posición en torno a ella porque el gobierno no ha dicho en qué consiste la reforma fiscal. Nosotros hemos escuchado algunos rumores que será una reforma fiscal regresiva. Esto es, una reforma fiscal que impondrá impuestos a la clase media, que es la más golpeada, y que también sufrirán los pobres. Porque lo que se dice es que van a ampliar el ITEVIS. Y la ampliación del ITEVIS es un golpe al bolsillo de clase media y de pobres. Entonces, nosotros aspiraríamos, en caso de que eso fuese así, porque nosotros queremos una reforma fiscal necesaria. Me estoy adelantando porque no hemos definido una posición oficial. Pero hay una serie de cuestiones que se pueden hacer para elevar las recaudaciones en la República Dominicana sin tener que llegar a una reforma fiscal, como ya han dicho algunos economistas. Entonces, por ejemplo, el excesivo gasto público, ¿no? Sobre todo gasto corriente. El 85% del presupuesto se va en gasto corriente. El gasto de capital es apenas el 15%. O sea, ¿cómo un país puede desarrollarse? ¿De qué manera se desarrolla un país donde el presupuesto, o sea, el 85% del presupuesto está destinado a gasto corriente? Y apenas el 15% a gasto. ¿Dónde está el retorno de eso que se está gastando? Eso no es inversión, eso es gasto. Entonces, un país no puede desarrollarse con un esquema de gastos de esa naturaleza. Entonces, la Fuerza del Pueblo va a esperar qué es lo que plantea esa reforma fiscal y ya nosotros, cuando sepamos qué es lo que se pretende, porque hasta ahora hay especulaciones, fijaremos una posición oficial. Con relación a nuestras aspiraciones en este Congreso, yo preferiría no referirme a eso, porque en la reunión del viernes pasado, donde se dejó aperturado el Congreso de nuestro partido, hemos decidido no hacer promoción todavía y esperar que el Congreso fije una fecha. Ahora, debo decir lo siguiente, hay compañeros que, y eso no es un cliché, y eso no es falso, y eso no es lo que se hace tradicionalmente, que se han acercado a mí y me han pedido que aspire a la Secretaría General. Hubo un compañero, voy a mencionar su nombre, que ha desatado todo un revuelo, es el compañero Gilbrani Medina, de Asua, que se atrevió a hacer un post en X planteando que yo debería ser el secretario general de la organización. Bueno, eso se replicó, otros lo repitieron y se ha creado toda una cadena de comunicacional en las redes sociales, y no son las redes sociales, hasta en los medios de comunicación, planteando una posible candidatura a la Secretaría General de Manolo Pichardo. Bueno, eso es una posibilidad, pero estoy impedido de hablar de eso porque hemos decidido que sea el Congreso que diga en qué momento los compañeros y compañeras deberán hablar de los cargos que deben elegirse en el partido. No lo dice Manolo, sino Elías. Fuera un lujo de secretario general para cualquier partido. Una persona como Manolo Pichardo, primero por sus dotes de comunicador, que se supone que un secretario general es un vocero de un partido, primero, ¿verdad? Y también con una persona con características de conocimientos de política internacional, de geopolítica, que aunque uno no lo quiera ver o alguna gente no lo quiere ver, termina llegando, ¿verdad?, en todo lo que es la política nacional y también siendo excusas de algunos sobre la política que se ejecuta de manera nacional. Me gustaría, voy a seguir para después llevarlo al plano internacional, pero me gustaría saber, ayer se conmemoró el 115 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch, y me gustaría saber en qué etapa nos encuentra como partido, ¿no?, este aniversario, sobre todo cuando en la sociedad hay una pérdida de valores en sentido general y cuando hay un descreimiento por parte de la sociedad de aquellos que ejercen o ejercemos la política, la estatura moral, el decoro, la decencia, la dignidad, un sinnúmero de aspectos que tal vez la sociedad no los asume. Entonces, Fuerza del Pueblo, Juan Bosch, el guía moral de esa organización política. Mira, la sociedad
dominicana evoluciona de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad global. Hay una crisis de la moral que conocimos hasta ahora. Hay una crisis de los valores que conocimos hasta ahora. Pero resulta que en la evolución humana de las sociedades se van generando nuevos valores, ¿verdad? Y nuevos referentes morales. Por eso decía este cantautor argentino, Facundo Cabral, que la moral es un asunto de geografía, porque lo que está bien en Francia está muy mal en la China. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un partido? En una sociedad que evoluciona, en una sociedad que se transforma, en una sociedad donde lo que determina sus valores éticos y morales son la forma en que produce las riquezas. Entonces, ¿cómo nosotros, qué valores nosotros debemos, diríamos, de qué valores debemos apropiarnos, qué valores debemos difundir? Bueno, los valores que defiendan el interés colectivo. Yo debo asumir un valor que no haga daño a los demás. Pero definir en una sociedad tan cambiante, tan volátil a nivel global, valores específicos es muy difícil. Porque te encuentras con que tú empiezas a defender valores antiguos y entonces estás desfasado. Porque hay una sociedad que reclama otras cosas. Entonces yo pienso que lo que hay es que estar en un permanente monitoreo de los cambios que van ocurriendo en la sociedad, que son en muchos casos y en la mayoría de los casos ya disruptivos. O sea, la sociedad está cambiando de manera radical. Entonces, en ese proceso de cambio y de transformación social, la fuerza del pueblo debe ir acompañando los mejores intereses del pueblo dominicano, los mejores intereses de los pueblos, no importa dónde estén ubicados. Claro, yo antes de que pasemos también a la área internacional, hay un 3x1 que te quiero hacer. Mi padre amado. Un 3x1 en la parte política, Manolo. Futuro de la fuerza del pueblo. Futuro inmediato, hablo a 4 años, porque estamos en un congreso, ya se está armando congreso, o sea, están planificándose para futuro. Posibilidades de una fusión con el PLD. Y digo porque ustedes salen del PLD la mayoría. Y se ha hablado de que el origen, o que volverán al origen, o algunos tal vez del PLD sigan cayendo a la fuerza del pueblo. Y sobre todo de cara al 2028, que parecería que está lejos, pero no, realmente no. Para algunas cosas está apresurado, pero para otras no. ¿Sería Leonel Fernández el candidato nuevamente a la presidencia? Mira, con relación a lo primero, debo decirte que el PLD tiene su agenda, la Fuerza del Pueblo tiene su agenda. En el pasado proceso electoral hicimos un esfuerzo de alianza para no dejarle todo al gobierno, que estaba empeñado en comprar un proceso electoral como en efecto lo compró. Porque un presidente que ha manejado 4 trillones de pesos dominicanos. 4 trillones, en inglés, 4 trillones de pesos dominicanos, una cosa cuasi sideral, ¿verdad? Que no había manejado ningún gobierno antes. Es más, el gobierno, los 3 periodos de gobierno de Leonel Fernández se manejaron 2 trillones. O sea, ingresaron 2 trillones. Y bueno, y todo el mundo vio, y en el gobierno de Danilo Medina también ingresaron mucho menos dinero a las arcas públicas, y se vieron obras de Leonel Fernández, metros elevados, túneles, universidades, de todo. Y en el caso de Leonel Fernández también obras visibles que están ahí, tangibles. Pero ¿qué ha hecho Luis Abinader? Nada. Bueno, entonces nosotros hicimos un esfuerzo por impedir que si continuara este desastre que hay de gobierno, y para eso fuimos a un acuerdo en principio en lo congresual y en lo municipal. Pero eso fue una agenda que terminó en el proceso electoral. Vamos a ver qué cosas pueden ocurrir en el futuro, partiendo de la agenda que tiene el PLD y partiendo de la agenda que tiene la Fuerza del Pueblo. Con relación a quién pudiera ser el candidato de la Fuerza del Pueblo para el 2028, nosotros pensamos que es muy prematuro. ¿Prematuro? Hablar, sí, de eso, porque nosotros estamos inmersos ahora en un congreso, acabamos de salir de un proceso electoral. Ahora, yo en lo personal te diría lo siguiente. Pareciera ser, por las condiciones que tiene y por la calidad de su liderazgo, que sería Leonel Fernández.
Leonel Fernández, para mí, es el político de mayor trascendencia en el siglo XXI. ¿Por qué lo digo? No es porque solo fue 3 veces presidente, sino por la ola de transformaciones que hizo en el ámbito material y en el ámbito también de la institucionalidad democrática del país. No solo modernizó la República Dominicana en términos de infraestructura, la modernizó en términos de los servicios que se brindan en este país. Y voy a poner un ejemplo simple que sirve para todo lo demás. Cuando nosotros llegamos al poder en 1996, sacar una licencia de conducir costaba hasta 3 y hasta 4 meses. Buscones, que han vuelto ahora en este gobierno. Buscones y toda suerte de situaciones que se daban para obtener un documento, cédula, licencia, acta de nacimiento. Eso está en el pasado. Entonces el país se modernizó. Estaba reapareciendo. No, eso dije sí, pero ya volvió. El desorden ha vuelto. El desorden ha vuelto en pasaporte, el desorden ha vuelto para en la sacar, Junta. En la Junta Central. Un desorden total. Los buscones volvieron, como tituló hace poco el periódico El Listín Diario, una cuestión que había desaparecido. Nosotros estábamos ya en el primer mundo. Estamos volviendo al arrabal. Y yo voy a poner una anécdota. Voy a referirme a una, no una anécdota, a una situación que viví. Hace unos días me tocó salir del país y me fui por uno de los salones. De camino entré al salón VIP. Y lo voy a decir aquí, crudamente. Y lo primero que me dicen, no, señor, no vaya al baño, que en el baño no se puede entrar. Bueno, entrando. Pero cuando llego, los muebles están destartalados. Parece que hace 5 años, 4 años que no se pinta. Las mesas están guayadas. O sea, esos salones eran salones suntuosos, hermosos. Para dar unos recibimientos. Hermosos. O sea, que tú lo contrastas con otros países y los de nosotros estaban en primer nivel. Es un desastre y un arrabal. Con decir, como dije, que lo primero que te advierten, no vaya al baño. Entonces, así como está eso, así como está pasaporte, así está el país completo. Hay un arrabal, un deterioro en los servicios de las instituciones, un deterioro en las finanzas públicas, porque por eso el gobierno de Luis Abinader quiere llevarnos a una reforma fiscal, porque no tiene un peso, no tiene que continuar las obras de infraestructura que inició, no tiene dinero, no tiene cómo continuar la línea del metro de Santo Domingo, no tiene cómo continuar las obras de infraestructura en Santiago, las poquitas cosas que están haciendo, porque no están haciendo nada, porque resulta que de los 4 billones, de los 4 trillones que ha manejado el gobierno de Luis Abinader, nadie sabe en qué lo ha invertido, porque todo lo ha botado, ¿verdad?, en gasto corriente. Y eso, como dije, un país no puede desarrollarse sobre la base de esa visión. Por esa razón, nosotros estamos involucionando en la República Pero Dominicana. dijiste algo interesante, Manolo, perdón, Elías. El hecho de que sería para ti, Leonel Fernández, el candidato, pero hay una parte que no dijiste. Sí. La parte de lo que logró en las pasadas elecciones también. No, obviamente. De ser un partido joven, nuevo. Claro, por supuesto. De venir de un 7% fue del primer proceso. Sí. Un 7 lo que... Lo que pasa es que me dispersé un poco hablando de este gobierno, porque la verdad es que preocupa tanto, mortifica tanto ver el derrotero que lleva la República Dominicana con este gobierno, que uno tiene que señalar y destacar esa situación. Manolo, me gustaría, porque se nos agota el tiempo, pero no puedo dejarlo salir de acá sin preguntarle el tema de la reforma constitucional, porque veía yo el día de ayer precisamente en X un post de un dirigente del PRM que decía, bueno, que la modificación del 2010 fue una modificación de vanidad en la que se agregaron 128 artículos a la Constitución y que lo que pretende hacer el presidente de la República, Luis Abinader, con su visión es realmente legar al pueblo dominicano una constitución real. Mira, lo primero que yo quiero referirme a una definición que hace Rodrigo Borges en su Enciclopedia de la Política. Para que un dirigente se convierta en un estadista, tiene que tener formación política, tiene que tener formación intelectual.
la base de un estadista, de una persona para convertirse en un estadista, es formación intelectual, así él lo define. ¿Por qué? Porque es esa formación que te permite tener una visión global y poner en perspectiva el desarrollo de tu país. Luis no la tiene. Luis no la tiene. No tiene esa Entonces, visión. no la tiene, porque no tiene formación. Entonces, cuando Leonel Fernández decide redactar una nueva constitución, porque tenía una visión de la nueva sociedad, porque ocurre lo siguiente. Aquí ha habido en los últimos años en la historia moderna 3 constituciones. La de 1963, en medio de una transición, ¿no?, que fue una constitución moderna, garantista, que garantizaba los derechos individuales y colectivos del pueblo dominicano. 1963, ¿verdad? Bueno, estaba tratando de conformarse una sociedad democrática luego de una larga dictadura. Esa constitución participó el pueblo dominicano a través de una constituyente. Luego, Balaguer la desmonta, porque en ese proceso de transición, la sociedad que aspiraba a Juan Bosch no era la sociedad que aspiraba a Balaguer. Balaguer aspiraba a una sociedad de una oligarquía que manejara la República Dominicana. Más reprimida. Exacto. Entonces, redactó la Constitución de 1966. Pero la sociedad evolucionó, cambió. La forma, como yo insisto y digo, de producir las riquezas de 1966 a 2010 era distinta. Y por tanto, las relaciones, diríamos, económicas, las relaciones sociales variaron, cambiaron y ameritaba una adecuación de la Constitución a esa realidad social. Lo hizo Leonel, pero ¿cómo lo hizo? ¿Se trancó en una habitación y redactó una Constitución? No. Hubo un año de consultas en donde todos los sectores de la sociedad fueron consultados. Amas de casas, abogados, periodistas, en fin, toda la sociedad civil, como se entiende la sociedad civil, que es el pueblo, los partidos políticos, en fin, y un grupo de juristas partiendo de todas las propuestas que se redactó una nueva constitución. ¿Qué ha cambiado en la sociedad para que tengamos una nueva constitución? La sociedad cambió, es una sociedad diferente. Las formas en que producimos riqueza, la distribuimos y la consumimos ha cambiado. No hay ninguna necesidad. No hay razón para reformar la Constitución. El presidente dice que es para establecer un ministerio independiente, pero el ministerio independiente está establecido en la Constitución del 2010. Está establecido. Para poner candado, pero los candados están en la Constitución del 2010. Lo que pasa es que él quiere reformar la Constitución porque él quiere generar... ¿Qué haría él en esa reforma? Mi opinión personal. Lo que él quiere es, mira, Luis Abinader se quiere convertir en el nuevo jefe de la oligarquía que él está creando. Él está creando una nueva oligarquía. ¿No y él se quiere constituir en jefe. Y como él se quiere constituir en jefe, él quiere controlar el Estado para ponerlo al servicio de esa nueva oligarquía. Tú controlas el Poder Judicial, tú controlas el Poder Ejecutivo, tú controlas el Congreso de la República, tú controlas los poderes fácticos y tú eres el rey. Entonces, de eso se trata. ¿Verdad? De eso se trata. Incluso aquí ha habido una especie de deriva autoritaria en lo que lleva Luis Abinader de gobierno y un deterioro en la democracia en la República Dominicana, porque comprar unas elecciones es atentar contra el sistema democrático de un país. Entonces, yo lo que pienso es, en términos personales, no es una posición del partido, es que este señor se quiere erigir en el nuevo jefe, en el caudillo de la oligarquía nacional, ¿verdad? Y por eso es un presidente comerciante, y por eso es un presidente que está haciendo negocio, y por eso quiere hacer una reforma fiscal para tomarle dinero al pueblo dominicano mientras él tiene su dinero en paraísos fiscales. Porque así es bueno, como dice Ramón Alburquerque, mi querido amigo Ramón Alburquerque, el pueblo dominicano, un guineo que consume, paga impuestos. Y él, eso es su compañero de partido que se lo dice a él, y él tiene su dinero en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Con lo que se llama elusión, que no es más que evasión de impuestos. Entonces, así es muy bueno. Tú no pagas y tú quieres que el pueblo pobre, que la clase media, que vive con una presión constante, pague impuestos. Y tú disfrutando de tus capitales y tu dinero en paraísos fiscales. ¿Ustedes saben lo que son los paraísos fiscales? Claro que sí. No, yo sé que saben. Yo sé que saben. Pero los paraísos fiscales, ¿sabe cómo es que están definidos? No solo como lugares que usan algunas personas para evadir impuestos, sino para lavar dinero. Dinero de toda suerte. Entonces, un gobierno que se dice transparente y un presidente que se dice transparente nunca explica eso. ¿Por qué usted guarda su dinero en paraísos fiscales? Porque lo guarda ahí. ¿Y por qué usted no tiene su dinero aquí como lo tiene todo el mundo? ¿Y por qué usted no paga impuestos como pagan los camarógrafos que están aquí? ¿O el vigilante que está allá afuera?
Entonces usted no quiere pagar impuestos, usted no paga impuestos y usted quiere que el pueblo dominicano pague impuestos. Eso no puede ser. Entonces la sociedad, la oposición, y ahí quiero involucrar a los compañeros del PLD, tiene que plantarle cara a este gobierno. No puede ser. Y plantarle cara partiendo desde las protestas populares. No podemos permitirle a Luis Abinader que siga exprimiendo el bolsillo del pueblo dominicano para botarlo, el dinero que recauda, porque lo está botando, porque, insisto, dedica el 85% del presupuesto a gasto corriente. Entonces, lo está botando. Está botando el dinero privado, que lo convierte en dinero público, porque es dinero privado, el dinero de todos nosotros, dinero privado, lo convierte en dinero público y lo bota. Y los servicios deteriorados, y el país deteriorándose, y el país arrabalizándose. Entonces, nosotros le vamos a plantar cara a este gobierno. Que lo sepan, le vamos a plantar cara, vamos a defender el interés del pueblo dominicano. Bueno, Manolo, hemos llegado al final de esta entrevista. Nos quedamos con los temas internacionales. Yo tenía varias preguntas de eso que tú dices, pero si empiezo a preguntar no vamos a salir de aquí. El compromiso... Sí, el compromiso es a que venga pronto otra vez a seguir hablando de esos temas. No, le voy a dar una pregunta que la va a contestar en la otra. Si es ilegal o no el paraíso fiscal. Él como internacionalista... Ahí en la y no tenemos tiempo de hacerlo ahora. Ah, caray. Me la dejan para la próxima. Pero por eso, porque ese es otro tema. No es solamente Luis Abinader. A ustedes, queridos amigos, gracias por la sintonía. Recordarles que mañana tienen una cita con nosotros aquí en A Primera Hora. Bye, bye.